Vamos a orar juntos. Padre Santo y lleno de amor, te damos gracias por salvarnos con tu poder, tu gracia y tu amor. Gracias por ayudarnos a poder vivir en tu cuerpo santo, que es la Iglesia. Danos tu sabiduría para que podamos entender cada día cuán grande es tu amor y tu gracia. Guíanos y haznos entender para que podamos vivir pagándote por todos los beneficios para con nosotros. También te damos gracias por permitirnos el retiro de verano 2024. Desde el día 14 de julio, este viernes, comenzó la primera palabra y continuará hasta la séptima. Te pedimos que el Espíritu Santo esté guiando con tu palabra y poder para que muchas almas puedan participar en ella y que puedan escuchar tu palabra, puedan recibir la salvación. Te pedimos tu operación y tu ayuda con tu mano poderosa a que todos los hermanos y hermanas que están trabajando, sacrificándose, para que no se cansen. Guíanos con tu grande amor para que todo culmine en medio de tu gracia sin ningún inconveniente, para que solamente se demuestre tu gloria. Ahora se está predicando el Evangelio en esta hora, en el retiro, y te pedimos que tú estés junto en cada lugar donde se predica el Evangelio y permite tu poder al que está predicando y a los que oyen también para que puedan discernir bien tu palabra y después puedan testificar bien tu palabra y que puedan recibir tu palabra y ellos puedan recibir la salvación. Opera fuertemente y ayuda a esta hora. Te pedimos que sigas guiando y ayudándonos hasta el final. Gracias por reunirnos en este lugar y por permitirnos la preciosa comunión. Ayúdanos y guíanos para que podamos entender qué es lo que hizo Dios para con nosotros y que poniendo nuestra mirada podamos vivir confiando en ti, agarrando solamente la cruz del Señor. Te pedimos que nos ayudes. A los hermanos que no pudieron participar hoy, donde se encuentren, agárralos, guíalos, para que no se olviden de tu amor y tu gracia. En esta hora solamente confiamos en tu Espíritu Santo, dándote gracias. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Vamos a buscar San Lucas capítulo 24. San Lucas capítulo 24, desde el 44 al 49. San Lucas capítulo 24, desde el 44 al 49. Si lo han encontrado, vamos a leer juntos despacio. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo: así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y que resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento, el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto, desde lo alto. Con mucho gusto, hoy hace calor, mejor estar aquí adentro que afuera. Ahora hay muchas personas que padecen muchas dificultades por las inundaciones,
y el desastre en China, en sudeste de Asia. También hay personas en nuestro país que están pasando dificultades debido a las fuertes lluvias que cayeron en la provincia de Chunam del sur hace unos días. Si pensamos, tenemos gran gracia de Dios nuestra situación comparando con otros. El día viernes 14 de julio comenzó el primer retiro de verano y hoy se está predicando el Evangelio a más de 11,000 personas inscritos en este primer retiro y más de 8,800 personas almorzaron el sábado. Es decir, más de 10,000 personas se reúnen en el retiro aprendiendo junto a la palabra y predicando el Evangelio. En realidad, cuando uno mira, realmente ve allí, no se siente que está tan lleno, porque todos están tan ordenados, todos. Por eso creo que podemos ver la obra de Dios por medio de este retiro, y ahora se está predicando el Evangelio en esta hora. El pastor Ri y ahora está predicando la palabra del Evangelio desde las 9 de la mañana hasta las 11:30 de la mañana. A través de este retiro de verano 2024, espero que muchas almas perdidas reciban la salvación dándole gloria al Señor. Les pido oraciones que el Espíritu Santo obre así en cada retiro. Nosotros predicamos sobre Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? ¿Qué ha hecho? ¿Cómo y qué tiene que ver conmigo? ¿Qué es vivir creyendo en Él? Nosotros predicamos sobre esto mediante la Biblia. Entonces, ya que se está realizando el retiro ahora, me gustaría aprender también sobre Jesús. Ya sabemos bien que en muchas partes de la Biblia sobre Jesús, Jesús dijo en San Lucas capítulo 24, versículo 44, después de resucitar Jesús les dijo a sus discípulos esta palabra. Versículo 44, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Por eso, en primer lugar, por medio de todo lo que está escrito de Jesús en la Biblia, vamos a aprender quién es Jesús. Y en segundo lugar, aquí dice, se cumpliese todo lo que está escrito de mí. Ya se ha cumplido todo lo que está escrito de Jesús. Por eso me gustaría que podamos aclarar lo que hizo Jesús. ¿Qué es lo que hizo a través de la Biblia con mayor claridad? Todos los cristianos que han recibido la salvación por medio de lo que hizo Jesucristo, si vemos en el versículo 46, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas, dice. Todos los cristianos salvos son testigos de estas cosas. Por eso aquí dice que el vivir creyendo en Jesús, es una vida de testificar sobre Jesús. Por eso, por medio de estas palabras, vamos a aprender juntos quién es Jesús, qué es lo que hizo y qué es vivir siendo testigo de Cristo. Cuando leemos la Biblia o en el seminario, demostramos a muchas personas que la Biblia es verdadera. Por lo tanto, el huerto del Edén y el diluvio de Noé, la torre de Babel, el ascenso y la caída de los israelitas, y todas estas palabras fueron profetizadas y cumplidas en la Biblia. La razón por la que hacemos esto
es para que la gente entienda y pueda creer la Biblia. Es la verdad, la palabra de Dios, que Dios está vivo. Pero cuando leemos la Biblia hay palabras que Jesús mismo dijo. Las palabras que Jesús mismo dijo son muchas palabras, son asombrosas. No hay más que cualquier otra evidencia. Cuando Jesús citó las palabras escritas en la Biblia, habló de estos acontecimientos. Los dijo porque no eran mitos ni leyendas, sino que estaban claramente en la historia de la humanidad. Por eso, Jesús, mediante la Biblia, habló del huerto del Edén y el diluvio de Noé, y dijo: aprende de la higuera a través de la prosperidad y la caída de Israel. Así Jesús nos enseña que todo lo que lo que está escrito en la Biblia no es un mito ni leyenda, sino que es la palabra de Dios, es una historia real. ¿Por qué dijo Jesús es mayor que todo? Porque Jesús es Dios. Si Dios dice que este acontecimiento es verdad, entonces es verdad. Es la verdad más segura que cualquier evidencia. Por eso, si leemos la Biblia, Jesús dijo así. Jesús dice que en el huerto de Edén no es un mito ni una leyenda. Pero Jesús nunca expresó diciendo que el huerto de Edén fue verdad. Pero si leemos la Biblia, hay algunas partes que Jesús explica algo con lo que pasó en el huerto del Edén. Porque el huerto del Edén fue verdad históricamente. Vamos a ver algunas cosas como esta. Primero vamos a ver San Mateo capítulo 19. San Mateo capítulo 19. Versículo 3. Los fariseos que tentaron a Jesús le preguntaron así, capítulo 19, versículo 3. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole, diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Cuando Jesús recibió esta pregunta, les explicó un acontecimiento del huerto del Edén. Versículo 4. Él respondiendo dijo: ¿no habéis leído lo que hizo al principio? Varón y hembra lo hizo. Citó en Génesis capítulo 1, versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Así habla la Biblia, como tal está escrito. Mateo 19, 5. Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Esto fue lo que pasó en el huerto del Edén. Dios formó a Adán en el huerto del Edén y lo puso allí. Y no le pareció a Dios que Adán esté solo, por eso le hizo dormir profundamente y sacó una de sus costillas de Adán y la tomó e hizo una mujer y la trajo a Adán. Y dijo a Adán: esto ahora es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Y luego dijo Dios: por cuanto dejará a el hombre su padre y su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Lo que dijo a Adán en el huerto de Edén, Jesús lo dijo como tal está escrito. Si el huerto del Edén fuera un mito, una leyenda, no diría así. Adán estaba en el huerto del Edén, sacó la costilla de Adán e hizo a Eva y lo trajo y le dijo: por esto el hombre dejará padre, madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Porque fue verdad el huerto del Edén. Pero ahora quiero aclarar sobre el matrimonio mediante esta palabra. A veces los jóvenes hermanos que se casan o los hermanos que tienen tiempos de matrimonio preguntan así: ¿cómo yo podría saber que Dios me ha traído mi pareja con quien yo vivo? Casi los varones hermanos no preguntan,
sino mayormente las hermanas preguntan así. No sé por qué. En el versículo 6 continuó leyendo. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. No nos casamos porque nos juntamos y dijimos, vamos a casarnos. Si vemos Génesis capítulo 2, versículos 23 y 24, y les dije antes, ¿no? Cuando trajo a Eva hacia Adán, que le dijo, entonces, a Adán dijo, ¿no? Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. En realidad, esta mujer era amable, hermosa, y dijo Adán, por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Este es el matrimonio. Y el matrimonio es lo que Dios ha establecido. ¿Qué es el matrimonio? Es lo que Dios juntó. Y el matrimonio significa lo que Dios juntó al hombre y a la mujer para que sean uno. Eso es el matrimonio. La vida matrimonial. ¿Qué es? Es vivir no dividiendo lo que Dios juntó. Por eso dijo, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. El matrimonio no debe confundirse con la vida matrimonial. El matrimonio es lo que Dios juntó. Lo que Dios juntó. Que el hombre y la mujer sean uno. Y la boda es una manifestación de ello frente a las personas. La vida matrimonial es vivir hasta el final, no dividiendo la unidad. En Efesios capítulo 4, versículo 3 pone, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Los cristianos salvos después de la salvación se hacen miembro del cuerpo de Cristo. Ese cuerpo es uno. Cuando recibe la salvación mediante la iglesia, somos uno, como el cuerpo es uno. Por eso dijo, solícitos en guardar la unidad. ¿Por qué? Porque se puede quebrar y dividir. Asimismo, Jesús dijo, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Por qué? ¿Por qué dijo así? Porque el hombre podría separar lo que Dios juntó. Entonces, cuando sabemos si este cónyuge con el que estoy viviendo ahora es la pareja de Dios, que Dios ha juntado conmigo o no, ¿cómo podríamos saber? ¿Cuándo podríamos saber? Después de pasar todas las dificultades de la vida y todo el peligro, hasta cuando se podría romper la relación, cuando tenga canas y tomándose de las manos juntos, viviendo la caída del sol. Tú podrías decir, ¿no? Tú y yo realmente fuimos emparejados por Dios. En ese entonces podemos saber realmente. Ahora apenas tiene un poco de tiempo de vida matrimonial. Es temprano saber, pero no tiene que tratar de saber si es la pareja que Dios me ha dado y ahora. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros vivir sin romper lo que Dios juntó. Esa es la vida matrimonial. Por eso en Génesis capítulo 24 y versículo 67 dice, la trajo Isaac y la tomó a Rebeca mujer y la tomó. No dice que la tomó porque la amaba, sino la tomó y la amó. Cuando uno toma a la mujer y la ama, pero hay momentos en que la amas, pero hay momentos en que no la puedes amar. Aún así, debes amarla. Esa es la vida matrimonial. Me gustaría que mediten esto mediante esta palabra. Cuando Jesús habló de esa parte sobre el matrimonio, dijo que lo que pasó en el huerto del Edén, porque el huerto del Edén fue verdad. También Jesús en San Mateo capítulo 24 dijo, cuando habló de las señales de fin de siglo, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. No entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre.
Dijo esto porque el diluvio de Noé fue verdad. Si fuera mito, no lo dijera, porque era verdad. También cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, salió de Egipto, vivía en el desierto 40 años y Dios envió serpientes ardientes y lo hizo morder porque el pueblo de Israel murmuraba y se quejaba. Cuando ellos estaban mordidos por las serpientes ardientes, Dios dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Pensamos como un hombre que, ¿cómo está muriendo por la mordedura de una serpiente va a vivir al ver una serpiente de bronce? Así que muchos piensan que esto fue tal vez una metáfora o que no fue real. Pero Jesús en San Juan capítulo 3 versículo 14 pone, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Este acontecimiento es verdad. Y cuando el pueblo de Israel, escribas y fariseos dijeron, Maestro, deseamos ver de ti señal, entonces Jesús les habló de Jonás, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces, lo que Jonás estuvo en el vientre del pez, Jesús lo dijo como verdad, es verdad. Hay muchísimas partes como así sobre la ciudad de Sodoma y Gomorra. La gente piensa que es mito o leyenda. ¿Cómo es posible que cayó fuego del cielo? Y esas ciudades y la esposa de Lot se hizo una estatua de sal al mirar atrás. La gente al escucharlo piensa que es un mito, una leyenda, y se le hace difícil aceptarlo como real. Pero Jesús dijo, en el día de juicio será más tolerable que el castigo para la tierra que de Sodoma y de Gomorra, que para aquella ciudad. Asimismo, Jesús testifica claramente sobre estas cosas, porque lo que está escrito en la Biblia no es mito ni leyenda. Lo más importante es que Dios y Jesús, que es Dios es Jesús, que descendió a la tierra y nos aclara que todo lo que está escrito es verdad. En la Biblia hay muchos escritos, como sabemos, el huerto del Edén, el diluvio de Noé, la torre de Babel, la historia de Israel, especialmente en el Antiguo Testamento. Están escritas estas cosas. En el Antiguo Testamento habla sobre la ley de Moisés, escrito de los profetas de los Salmos. Están en el Antiguo Testamento. Hay escritos sobre Jesús en el Antiguo Testamento. Muchos contenidos en el Antiguo Testamento están relacionados con Jesús. Por eso Jesús dice que todo lo escrito de la Biblia es verdad. Y para que están escritos muchos contenidos del Antiguo Testamento, para Jesús están. En San Juan capítulo 5, versículo 39 dice, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y todas las Escrituras dan testimonio de Jesucristo. Adán y Eva comieron del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Después de pecar, Dios maldijo a la serpiente y luego a Eva y a Adán. Cuando Dios maldijo a la serpiente, dijo, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente de la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La simiente de la mujer herirá en la cabeza de la serpiente, la cabeza de Satanás. Nosotros, los salvos, sabemos quién es la simiente de la mujer, es Jesucristo. Jesús vino al mundo Jesús vino al mundo por la simiente de la mujer, no por la simiente del hombre. ¿Por qué? Porque tenía que venir como un hombre sin pecado. La Biblia sigue hablando. Y después expulsó a Adán y Eva del huerto del Edén. Cuando Dios expulsó del huerto del Edén, los vistió con túnicas de pieles y los echó Dios para cubrir ese pecado que cometieron Adán y Eva. Adán y Eva tenían que morir por ese pecado, pero Dios mató un animal en el lugar de Adán y Eva y sacó la piel y lo hizo túnicas y los vistió.
Esa túnica de piel es Jesucristo, lo sabemos muy bien. Todo lo escrito de mí en la Biblia, todo lo escrito está escrito de Jesús. Y Adán y Eva engendraron sus hijos, Caín y Abel. Ellos dieron ofrenda a Dios. Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Dios recibió la ofrenda de Abel, no la de Caín, y el sacrificio de esa oveja que dio Abel lo mató y se lo dio a Dios. Fue Jesucristo, lo sabemos muy bien. Estaba claro que Abel no podía presentarse ante Dios a causa de sus pecados, pero él entendió el secreto de esa túnica de piel que vistió a sus padres y se dio cuenta de que alguien tenía que morir para que un pecador como yo se presentara ante Dios. Mató a un animal inocente en lugar de sus pecados ante Dios y recibió el perdón de sus pecados ante Dios. En Hebreos capítulo 11:4 pone, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Todas estas cosas se refiere a Jesucristo. El pueblo de Israel fueron esclavos en Egipto durante 400 años y cuando salió de Egipto Dios estableció la Pascua y le dijo que matara un cordero de la Pascua. Y le dijo que pusiera la sangre de ese cordero en los dos postes en el dintel de las casas en el que estaban. Pero veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá plaga de mortandad. Es nuestra Pascua, que es Cristo. Ya fue sacrificada por nosotros. En los tiempos del Antiguo Testamento, Dios designó a las fiestas de los israelitas. El pueblo de Israel cada año hacía para acercarse a Dios mediante estas fiestas. Las fiestas que hicieron el pueblo de Israel son tres partes. La fiesta de los panes sin levadura, que es la Pascua. Jesús murió como en la Pascua, el Cordero. La fiesta de los panes sin levadura se refiere a la muerte de Jesús. La fiesta de los primicias de las siegas de trigo se refiere a la resurrección de Jesús. Todas estas cosas indican a Jesús. Y después de la ascensión y resurrección de Jesús, y 50 días después del Espíritu Santo descendió. En realidad, en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo descendió y el Espíritu Santo que descendió de esta manera nos hizo darnos cuenta en nuestros corazones de lo que Jesucristo había hecho. Y el Espíritu Santo entró en ese momento, nunca más volverá a salir, para que esté con nosotros para siempre. Eso es lo que dice San Juan 14:16. Y el 1 de julio, la fiesta de las trompetas, todos los israelitas se reúnen en un solo lugar para ofrecer sacrificio a Dios. La fiesta de los trompetas explica que cuando venga Jesús en el aire, todos los cristianos serán arrebatados. El 10 de julio es el día de la expiación. Dice que Jesús viene a la tierra y perdona todos los pecados. Y la fiesta de los tabernáculos nos dice de que Jesús reinará en el milenio. Y estas cosas están escritas en el Antiguo Testamento. Todas estas cosas están escritas de mí. Dice, están escritos en la ley de los profetas, en los salmos. Por eso, todo lo que está escrito en la Biblia es sobre Jesús. Habla claramente que todo lo que está escrito no es un mito ni leyenda. Entonces, todo lo que dice la Biblia se trata de Jesús. Entonces, vamos a pensar. Y Jesús dijo en San Lucas capítulo 24, todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, entre todo lo escrito, ¿cuál sería lo más importante? Todo lo escrito sobre Jesús en el Antiguo Testamento. Hay muchas cosas que son verdad, pero entre ellas, ¿cuál sería la más importante? Lo más importante es Jesucristo. En el Antiguo Testamento es una promesa de enviar a Cristo. Él envía a Cristo. Lo más importante acerca de Jesús es que Jesús es el Cristo y Dios envía ese Cristo. Esto fue lo que dijo.
Cuando leemos la Biblia, y vamos a ver Deuteronomio capítulo 18. Deuteronomio capítulo 18. Deuteronomio capítulo 18. Dios dijo a Moisés. Deuteronomio 18, versículo 15, les leo. Profeta de en medio de ti y de tus hermanos como yo te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, en el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú. Pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Dios le dijo a Moisés, profeta de en medio de ti y de tus hermanos, dijo, como yo te levantaré. ¿Indica a quién? A Jesús. En Hechos capítulo 3 lo dice también claramente. Por eso Dios dijo, si viene Jesús, que es un profeta como Moisés, pondré mis palabras en su boca. Por eso Jesús, conversando con los judíos, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, dijo, pero el que me envió es verdadero. Yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Por eso Jesús no ha hablado de sus propios asuntos personales, sino de acuerdo con estas palabras, según a la palabra de Dios. Habló lo que había recibido de Dios a los israelitas. Había dicho que iba a enviar a Cristo. Por eso en Hechos capítulo 3:20 dice, y él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Dios envió a Jesús para ser el Cristo. Por eso es increíble. ¿Por qué es increíble? Porque cuando Jesús andaba con sus discípulos les preguntó, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo de Hombre? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Dio una confesión maravillosa de fe, pero Pedro dijo lo mismo en San Lucas 9, versículo 20, el Cristo de Dios. La expresión el Cristo de Dios le llega a su corazón, ¿no tanto? El Cristo de Dios. Pero vamos a pensar, el amor de Dios, la gracia de Dios, la iglesia de Dios, la palabra de Dios, el hombre de Dios, entonces podemos entender fácilmente, porque Dios es el sujeto de todo. ¿El amor de quién es? De Dios. La gracia es de Dios, la iglesia de Dios. Pero Cristo también es de Dios. Dice, ¿por qué la palabra Cristo significa Salvador? Porque el hombre no puede salvar al hombre, sino alguien que es más capaz que yo. Alguien que es más poderoso puede sacarme de en medio de una situación dura y difícil. Pero solo salva mi carne, tal vez una persona. En San Mateo capítulo 10, 28, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Lo que el hombre puede hacer es quitar mi vida nada más. Por eso lo que el hombre puede hacer es salvar mi vida carnal. No se puede hacer nada espiritual, pero Dios salva la vida de mi cuerpo y la de mi alma. Puede matar la vida de mi cuerpo y la de mi alma. Por eso dice que Cristo es el Cristo de Dios.
Nosotros no somos Cristo del hombre que puede salvar mi cuerpo y mi vida, sino que creemos en el Cristo de Dios. ¿Quién es el Cristo de Dios? Es Jesucristo. Cuando predestinó a Jesucristo, lo dijo antes de la creación del mundo. Por eso, en Gálatas capítulo 4, versículo 4, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Aquí dice cuando vino el cumplimiento del tiempo. Por eso Jesús vino hace 2000 años. Esas cosas, ¿de dónde están escritas? En la Biblia. Por eso Él dijo, todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas, en los salmos, lo está escrito en el Antiguo Testamento. Lo que está en el Antiguo Testamento, el núcleo es Cristo. Y eso es lo escrito en el Antiguo Testamento. Y también dice la Biblia en San Lucas 24:44. Otra vez vamos a ver. San Lucas 24:44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Esto es lo que está escrito acerca de Jesucristo. Se cumplió todo. Jesús, ¿qué es lo que hizo en la tierra? Cumplió todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Él hizo esa obra. En el Antiguo Testamento se ha sido escrito muchos contenidos acerca de Jesús. Cuando Jesús vino a la tierra, cumplió todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Cumplió todo. Por eso dijo, voy a mi Padre Dios. Hermanos, cuando leemos el Antiguo Testamento, Salmos, es un poema de David. Pero eso demuestra el aspecto de Jesús maravillosamente, porque hay 1000 años de diferencia entre Jesús y David. Pero hay muchos poemas que David escribió cuando fue perseguido por Saúl o cuando estaba afligido por las diversas dificultades. Pero maravillosamente todo aquello se ha cumplido por Jesús. Esto es asombroso. Vamos a buscar algunas partes. Salmos capítulo 22. Salmos capítulo 22. Vamos a buscar. Salmos 22. Es un poema de David. Salmos 22, 1, versículo 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Cuando Jesús murió en la cruz, dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto se ha cumplido tal como está escrito. También el versículo 6. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo, y todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrale a él, sálvale, puesto que en él se complacía. Cuando Jesús fue crucificado, se cumplió tal cual está expresado en la palabra. Muchas personas trataron como a gusano, lo escupieron en la cara, lo golpearon, lo despojaron de sus vestidos, los azotaron con látigos, lo colgaron, clavaron en la cruz diciendo al pie de la cruz, si tú eres el Cristo, desciende. David escribió de una manera asombrosa. Y lo que está escrito en Salmos se hizo, se cumplió. Salmos 22:12. Me han rodeado muchos toros fuertes, toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente,
He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose del medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó en mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Cuando Jesús murió en la cruz, esto es lo que se ha cumplido, tal cual. Dijo, tengo sed y murió para que se cumpliese la escritura. Hace unos 1000 años atrás, escrito en los Salmos de David, se ha cumplido tal cual, maravillosamente. Porque dice literalmente, ¿no? Perros me han rodeado, versículo 16, me han cercado cuadrillas de malignos. Versículo 18 también, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. La división de la ropa de David y el sorteo de la ropa de David también se ha registrado en el Antiguo Testamento, pero ¿dónde sucedió? Tomaron la ropa de Jesús a los pies de la cruz y repartieron entre sí los soldados romanos sus ropas, rasgándole. Quedó todo en la Biblia, todo lo que sucedió con respecto a Jesús y al pueblo de Israel fueron profetizados, cumplidos, es porque eso Jesús dijo. Es necesario que cumpliese todo lo que está escrito. ¿Cuándo lo cumplió? Se cumplió cuando Jesús ascendió al cielo y se cumplirá en su segunda venida. Se cumpliese todo lo que está escrito de mí por medio de Jesús. Por medio de Jesús se ha cumplido todo. Cuando vemos el momento en que estaba en la cruz, hay un momento asombroso. Vamos a ver San Juan capítulo 18. Jesús estaba orando en Getsemaní y mientras lo hacía, Judas trajo un gran ejército con él. San Juan 18, 18:3. San Juan 18:3. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. No fue solo una o dos personas los que vinieron, sino fue un ejército. También trajo a los soldados que son de los sumos sacerdotes, fariseos. Había mucha gente que vinieron, no solo eran uno o dos. Es porque Jesús dijo en versículo 4, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Y les respondieron, a Jesús el Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Hermanos, pónganse a pensar, ¿cuándo fue esto? Era de noche. Los estudiosos dicen que era después de las 10 de la noche. Muchos soldados vinieron con armas, con antorchas para prender a Jesús, y rodearon a Jesús y sus discípulos. Entonces sus discípulos, ¿cuán temor habrán tenido? Pero Jesús hizo un milagro en ese entonces. ¿A quién buscáis? A Jesús Nazareno. Yo soy. Cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Hermanos, si yo fuera en ese entonces un soldado para prender a Jesús, ¿no se asustaría usted al ver esa escena? Una o dos personas hubieran caído. Uno podría pensar, se cayó tal vez se tropezó porque era de noche. Pero todas estas personas, todo este ejército, todos a la vez retrocedieron y los soldados postrados al ver esto, ¿cuántos habrán sorprendido? El pueblo fue arrastrado hacia atrás por alguna fuerza, cayó
al oír una palabra de Jesús, ¿cuánto miedo habrán tenido? Jesús hizo así. En ese entonces, el arresto final de Jesús, la razón es que Dios lo hizo para cumplir la Biblia. Versículo 7. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que soy yo, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. O sea, no toques a estas personas, solamente a mí, no a sus discípulos. Hermanos, imagínense, hay personas malas, hay personas que ese ejército se ha reunido para arrestarnos. O solamente van a arrestar al líder o a todos los seguidores. Es más seguro que arresten a todos, ¿no? A todos los seguidores también. Al final todos habrían sido arrestados y también habrían sido crucificados y habrían muerto. Jesús sabía esto, por eso es lo que hizo un maravilloso milagro para salvar a sus discípulos. Cuando los soldados vieron este milagro tan maravilloso, Jesús dijo, dejad ir a estos. Por eso ellos les abrieron el camino. ¿Qué valor habrán tenido esos tímidos discípulos para huir a través de los soldados armados? Versículo 9. Para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Después de eso, luego que los discípulos huyeron, Jesús no hizo ningún milagro, y fue maltratado, despreciado, escupido, crucificado, conforme a la Biblia. No se acabó con eso, sino que resucitó, y después de resucitar dijo a sus discípulos, esa palabra, vamos a volver a San Lucas capítulo 24. Y los discípulos que se dirigían, que Jesús había resucitado, ahora salen de Jerusalén. Entonces se encontró con ellos, ¿no? San Lucas capítulo 24, versículo 15. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le reconociesen. 17. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora además de todo esto hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Versículo 25, leamos juntos. Pero entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Versículo 26 también leamos juntos. ¿No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Esto es lo que el Antiguo Testamento dice de mí. Lo más importante del Antiguo Testamento es el enviar a Jesús, a Cristo. Es Cristo. Ese Cristo soy yo, dijo, que padeciera y resucitara en 3 días, y ahora está resucitado. Por eso todo lo que está escrito en la Biblia se ha cumplido perfectamente, todo, sin que faltase nada. Los estudiosos de la Biblia dicen que hay
en todas las profecías, estas cosas se han cumplido, cientos de las profecías se han cumplido al 100%. La muerte y la resurrección de Jesús. Jesús vino, ¿por qué razón a este mundo? Vamos a ver San Mateo capítulo 5. San Mateo capítulo 5, versículo 17 y 18. Vamos a leer juntos. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Hermanos, cuando estudiamos la ley, la Biblia, la ley se divide en dos partes. Se divide en los 10 mandamientos y la ley de sacrificio. Los 10 mandamientos son la ley y la ley de sacrificio son la ley también. Es porque es la ley de Dios. Y ahora Jesús dice que no vino a esta tierra para abrogar la ley que Dios había ordenado, sino para cumplirla. Entonces, ¿cómo cumplió Jesús los 10 mandamientos? En primer lugar, ¿cuál es el requisito de los 10 mandamientos? Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Cuál es el requisito de la ley? Amarás hasta la muerte. Jesús cumplió esta ley. Por eso en Romanos el cumplimiento de la ley es el amor. Dice en Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, versículo 8, vamos a buscar. Romanos capítulo 13, versículo 8 y 9. Romanos capítulo 13, 8 al 10. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 10, vamos a leer juntos. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. El cumplimiento de la ley es el amor. Jesús cumplió el amor de Dios al morir en la cruz. Cumplió el requisito de la ley. Cumplió la ley. No penséis que he venido a abrogar la ley y los profetas, porque no he venido a abrogar, sino para cumplir. Jesús cumplió el amor de Dios al morir en la cruz. Cumplió la ley. Otra cosa que cumplió la ley es la forma de la ley de sacrificio. Hermanos, el acto de recibir el perdón de pecados se llama sacrificio. Cuando leemos la Biblia y la ley de sacrificio, Él hizo el sacrificio muy complicado. Esto se debe a que el acto de recibir perdón de los pecados, ofreciendo el sacrificio, no fue iniciado por el hombre, sino que Dios le permitió al hombre que si lo hacía, perdonaría sus pecados. Por eso, que Dios hizo que el sacrificio fuera difícil. Por eso en el Antiguo Testamento, especialmente si leemos el libro de Levítico, se trata de la ley de sacrificio. Pero no es nada fácil, es complicado. Vamos a ver Levítico 16. Levítico 16, en el día de expiación, habla del sacrificio del perdón de los pecados. Levítico 16, 2. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano. Ese Aarón es el sumo sacerdote. Hay sacerdote para el pueblo de Israel, y entre los sacerdotes hay sumo sacerdote especiales en el día de expiación. Ese Aarón es la figura del sumo sacerdote. Di a Aarón tu hermano
que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. El sumo sacerdote puede entrar una vez al año con la sangre en el lugar santísimo, por eso dijo que no entrara a cualquier momento. ¿Cuándo entraba? 10 de julio, cada año podían entrar. ¿Quién? El sumo sacerdote con la sangre. ¿Qué sangre tenía que llevar? La sangre de un animal limpio, sin defecto. Este animal tiene que ser impuesto de manos y este animal tiene que ser muerto. Y con esta sangre tiene que ir al lugar santísimo. Si no entra de esa manera, aunque sea el sumo sacerdote, va a morir, porque así es como se ve era ser perdonado de los pecados. Si leemos Levítico 16, hay que dar sacrificio a Dios para perdón de pecados. Pero ¿quién da? El sumo sacerdote. En segundo lugar, ese sumo sacerdote tiene que dar un sacrificio, un animal limpio, sin defecto. Y tiene que poner las manos sobre ese sacrificio, y ese animal impuesto de las manos debe ser muerto y derramar la sangre. Y en quinto lugar, el más importante, el sumo sacerdote con la sangre de ese animal entra en el lugar santísimo y echa 7 veces y Dios perdona el pecado. Versículo 14 vamos a leer. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio delante del propiciatorio, después de degollar al macho cabrío con expiación, ¿no? Nos explicó fácil, pero no es fácil. El sacrificio que Dios había ordenado para perdón de pecados era. Primero, el sacerdote tiene que dar el sacrificio. En segundo lugar, tiene que ser un animal sin defecto. En tercer lugar, tiene que imponer la mano. En cuarto lugar, impuesto a las manos, derramando la sangre. Al último, el sumo sacerdote toma esa sangre y tiene que echar 7 veces en el lugar santísimo, en el propiciatorio. Jesús vino a esta tierra para dar ese sacrificio, o sea, la ley de sacrificio. Jesús no vino para abrogar la ley, sino para cumplirla. Entonces Jesús tiene que dar el sacrificio conforme a esta ley. Este sacrificio que Jesús ha hecho es eterno. En Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Capítulo 10, versículo 12. Vamos a leer juntos. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. El sacrificio que ha dado Cristo es el sacrificio eterno, habiendo ofrecido una vez para siempre. En el Antiguo Testamento se ofrecía cada año. Cada año tenían que ofrecer ese sacrificio. En Hebreos capítulo 10:1 dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, la ley de sacrificio, ¿no? No la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Este no es un sacrificio real. El sacrificio real es el sacrificio eterno que Dios ha dado por medio de Jesús. Es la imagen misma. El sacrificio que se daba en el Antiguo Testamento era la sombra del sacrificio eterno, no era la imagen verdadera. Versículo 14 vamos a leer, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. La ofrenda del Antiguo Testamento no era real, por eso no podía ser perfecto a los que se acercan, pero mediante la ofrenda perfecta, mediante el sacrificio eterno que Jesús hizo perfectos para siempre a los santificados.
¿Qué significa ser perfecto? 17 y 18 leamos, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Jesús ofreció un sacrificio eterno, entonces este sacrificio eterno debe ser exactamente el mismo sacrificio que Dios dijo que ofreciera en los tiempos del Antiguo Testamento. Es decir, Jesús tenía que ser el sumo sacerdote y que tenía que tener un sacrificio sin defecto. Tenía que imponer sus manos sobre ello y morir derramando sangre. El sumo sacerdote toma esa sangre y tiene que entrar en el lugar santísimo. Si no lo hace de esta manera, Dios no podría recibir. Entonces, estaría abrogando la ley. Para cumplir la ley, tiene que completar todo lo dicho del Antiguo Testamento. Jesús vino a dar una ofrenda eterna. Entonces tenía que venir siendo sumo sacerdote para ofrecer un sacrificio eterno. Entonces Jesús de verdad fue un sumo sacerdote o no. Veamos en Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versículo 14. Les leo, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. La Biblia dice de Jesús, es un gran sumo sacerdote. Entonces Jesús es el Hijo de Dios. Por eso Dios lo tomó por sumo sacerdote. Así dice capítulo 5, versículo 7. Veamos. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Versículo 10, leamos juntos. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. No es que fue llamado sumo sacerdote por ser hijo de Dios, sino que fue llamado sumo sacerdote porque hizo así Jesús. Fue sumo sacerdote para ofrecer el sacrificio. Dios lo hizo así, ¿verdad? Veamos Hebreos 8.1. Hebreos 8.1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. Aquí se refiere a Jesús. En el tiempo del Antiguo Testamento, la primera condición de poder dar un sacrificio a Dios fue el sumo sacerdote. Y Jesús lo cumplió. Y en segundo lugar, tiene que ser un sacrificio sin defecto. El sacrificio de un animal sin mancha, un cordero, como un ser humano, como en el Antiguo Testamento, debe ser usado como una persona. Pero el verdadero sacrificio por perdón de pecados de las personas requiere que una persona muera. ¿Qué tipo de persona va a morir? Un hombre sin pecado, pero Jesús es el único que está libre de pecado. Es por eso que Él dijo que vendría como descendiente de la mujer. Hebreos 8.3, porque todo lo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Jesús cuando da una ofrenda, sí, tiene que tener un sacrificio, tiene que tener algo que ofrecer. Hebreos 9.23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas son mejores sacrificios que estos. Si no lee el versículo anterior realmente no entiende lo que significa. Versículo 18, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. 19, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro también a todo el pueblo. Por eso santificó a ellos
Por eso dice, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Por eso en los tiempos del Antiguo Testamento no era real. Por eso mataban al animal y se limpiaban con esa sangre. Hebreos 9:23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales, ¿cuáles son las cosas celestiales?, fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas, y real sacrificio cuando ofrezca el sacrificio eterno, no con animal, sino que se necesita al hombre. ¿Para qué es? Para perdonar el pecado del hombre. Pero ¿qué tipo de persona? Una persona sin pecado, por eso es el único que no tiene pecado, Jesús. Capítulo 10, versículo 10, leamos. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesús hecha una vez para siempre, dice. Jesús dio su cuerpo en Hebreos capítulo 9, 14, dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Cumplió el segundo requisito. Jesús, que es sumo sacerdote, dio su cuerpo como ofrenda. ¿Cuál es el tercer lugar? Entonces hay que imponer las manos. Imposición de manos, cargar el pecado significa. En Isaías capítulo 53, versículo 6, Isaías capítulo 53, versículo 6. Isaías 53, 6, les leo. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cargó en él, en Jesucristo, el pecado de todos nosotros. Eso es igual a imposición de manos. Si vemos Levítico capítulo 1, versículo 4, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para la expiación suya. ¿Por qué se perdona al imponer la mano? Porque el pecado de esa persona se traslada al que no tiene pecado. Jesús cargó el pecado de nosotros. ¿Quién lo hizo? Dios Padre fue. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros. No hemos cargado nosotros, no el pastor, sino ha sido cargado por Dios. Dios cargó. Por eso Jesús fue impuesto de manos, cargó nuestros pecados. Vamos a leer Isaías 53, 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Por qué Jesús murió en nuestro lugar? Porque él estaba cargando con nuestros pecados. Así que Jesús tomó sobre sí mismo nuestros pecados. Esto es lo que la Biblia dice todo el tiempo. Murió en la cruz derramando sangre, cargando nuestros pecados. Entonces estas cuatro cosas están hechas. Sumo sacerdote, el sacrificio sin defecto, cargó todos nuestros pecados, murió en la cruz derramando toda su sangre. Y por último, el sumo sacerdote que ofreció el sacrificio tiene que entrar en el lugar santísimo con sangre. Pero Jesús en la cruz murió, siendo sumo sacerdote. Entonces, ¿quién podría llevar la sangre al tabernáculo? Si lleva a otra persona, Dios no lo va a recibir. Sin falta, el sumo sacerdote tiene que llevar la sangre del animal para entrar en el lugar santísimo. Pero Jesús, sumo sacerdote, siendo el sacrificio, cargó el pecado de todos nosotros y murió derramando la sangre. Ya no hay sumo sacerdote que pueda entrar en el lugar santísimo con sangre. Sangre de cordero, hay sangre, pero no hay sumo sacerdote. ¿Cómo puede llevar al lugar santísimo? Si llevara a cualquier persona, esa ofrenda sería inválida. Jesús no vino para abrogar la ley, sino para cumplirla. Maravillosamente Jesús resucitó. Jesús
resucitó, tomó su sangre y entró en el lugar santísimo. Por lo tanto, las 5 cosas se han cumplido todo. El sumo sacerdote, el sacrificio sin defecto, cargó el pecado de todos, tomó su propia sangre, y Jesús entró en el lugar santísimo. Capítulo 9, versículo 14 vamos a leer. Hebreos 9:14. Hebreos 9:14. Leamos juntos. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. ¿No es asombroso? Jesús, cumplió todos, del 1 hasta el 5, cumplió los requisitos, según la palabra. Estas palabras era necesario que se cumpliese. Esto significa la resurrección de Jesús. Jesús resucitó, sin embargo sus discípulos no lo creían. Oh insensatos, tardo de corazón para no creer. Todos los profetas que han dicho, estas son las palabras que tenían que cumplirse. Se cumpliese todo lo que estaba escrito en la ley de Moisés y los profetas y los salmos. San Lucas capítulo 24, 44. Esto indica la resurrección de Jesús. Hermanos, en la Biblia la muerte y la resurrección de Jesús son asuntos muy asombrosos. Su muerte y su resurrección está escrita en la Biblia. Se han cumplido todos al morir y al resucitar Jesús. Eso es lo que Jesús hizo en la tierra. Cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, dijo, consumado es. Y Jesús, con su sangre, ¿en dónde entró? En el lugar santísimo. Por eso, ¿cuál sería el resultado del sacrificio eterno? Es la eterna redención. Hebreos 9:12. Hebreos 9:12. Leamos juntos, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Dice, si hubiese terminado con la muerte de Jesús, su cadáver se hubiese corrompido, no habría podido entrar en el lugar santísimo, pero Jesús entró en el lugar santísimo porque resucitó. Por su propia sangre entró, con la sangre de Cristo ofreció a Dios Jesús después de resucitar. Por su propia sangre entró en el lugar santísimo. Hebreos capítulo 7, 25. Hebreos 7, 25. Leamos juntos. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ahora Él está vivo, intercede por nosotros. ¿En qué parte? ¿En qué lugar? En la Biblia. En la Biblia Jesús cumplió conforme a lo que está escrito en la Biblia. En Romanos capítulo 8 vamos a ver. Romanos capítulo 8, 34. Vamos a leer juntos. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Hermanos, murió y también resucitó. Hermanos, si leemos Primera de Corintios 15:14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es vuestra fe, dice. Si no hubiera resurrección,
vana sería. La muerte y la resurrección de Jesús, estos dos son inseparables. La muerte de Jesús habla de su resurrección y su resurrección de su muerte. Son inseparables. La Biblia lo dice. Su resurrección, la muerte y su resurrección está cumplida completamente. Perdón, ahora son las 12:30, ¿no? El resto de la parte trataré lo que significa creer en Jesús. Este es el contenido. Solamente diré el resultado, lo que significa creer en Jesús. San Lucas 24:48, y vosotros sois testigos de estas cosas. Vivir testificando sobre Jesucristo. Por eso nosotros testificamos la Biblia, porque la Biblia escribe lo hecho de Jesús y lo que Jesús cumplió. Por eso vivir testificando sobre Jesús es creer en Jesús. En segundo lugar, hay una expresión maravillosa. Vamos a ver Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. Primera de Juan 5, 13. Vamos a leer juntos. Estas cosas os escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿No suena esto un poco extraño? Aquellos que se salvan tienen vida eterna. Pero cuando el apóstol Juan escribe esta larga carta, dijo para que sepáis que tenéis la vida eterna. En la versión de inglés, en la KJV dice, para que sepáis que tenéis la vida eterna y que si sigáis creyendo en el nombre de Jesucristo. Eso es lo que está diciendo. Entonces, ¿por qué los cristianos salvos no creen en Jesús? Pero la razón por la que dijo esto es porque a menudo olvidamos a Jesús en nuestra vida. Es porque en muchas circunstancias que pasamos o situaciones nos olvidamos de Jesús. Es porque olvidamos de lo que hizo Jesús. Olvidamos que tenemos la vida eterna. Vivimos olvidando que tenemos esa fe en Jesús. Por eso lo dijo. ¿Cuál sería una vida cristiana salva? ¿Qué es creer en Jesús? Que no olvidemos que tenemos ya la vida eterna. En cualquier situación que tengamos, no debemos olvidar que Jesús vino, como está escrito en el Antiguo Testamento, y es el Dios que cumple el Antiguo Testamento. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y al final, ¿cuál es vivir creyendo en Jesucristo? En Hechos 5:42 dice, y todos los días en el templo, por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Vivir predicando a Jesús. Ahora estamos realizando el retiro de verano, ¿no? ¿Qué hace? Enseña y predica sobre Jesucristo. Por lo tanto, tenemos que pensar profundamente en este retiro y participar en él activamente, porque esa obra es enseñar y predicar a Cristo. Esta es la vida cristiana, es vivir creyendo en Él. Jesús vino conforme a lo escrito en la Biblia, y Él cumplió todo con su cuerpo, con su muerte, con su resurrección. Espero que tenga este retiro con este corazón. Vamos a orar juntos. Dios, gracias por tu gracia y por tu amor. Jesús vino a este mundo. Tú lo enviaste a este mundo. Jesús dijo que vino conforme a lo escrito de la Biblia y cumplió todo lo escrito. Por medio de Jesús se cumplió sin caer ni una jota ni una tilde de la ley. Ayúdanos a comprender cuál son la gracia, el amor de Jesús que cumplió todo
y permítenos el corazón precioso que podamos enseñar y predicar a Cristo y reunir nuestro corazón para poder participar en esta obra. Ayúdanos a reunir nuestro corazón y nuestra voluntad durante el retiro para que podamos ver tu gloria. Señor, llénanos de tu gracia y guíanos dejando todo en ti, en el nombre de Jesús que nos salvó del pecado. Hemos orado. Amén.